Continuamos con los vídeos sobre mecanizado y en este caso nos vamos a centrar en las particularidades de las operaciones de torneado. Como ya sabéis, en el caso del torneado, el movimiento de corte siempre va a ser circular y correspondiente a la pieza. Va a ser la pieza la que vamos a poner a girar con un determinado amarre, sujeta a un torno, y el giro de la pieza va a ser el responsable del arranque, el impacto del material sobre la herramienta y la formación de la viruta. Ese giro, evidentemente, tiene varias formas de medirse, la velocidad del giro. Podemos hablar de unidades como radianes por segundo o revoluciones por minuto, pero en ambos casos estaríamos dando valor a esa magnitud de giro de la pieza. Aquí se ilustran, por poner dos ejemplos, el caso de un cilindrado y un refrentado que nos servirán como ejemplo de apoyo para el resto de parámetros. Cambio, el movimiento de avance pertenece a la herramienta, en el caso del torneado, y aquí sí que podemos ver una mayor diferencia entre el cilindrado y el refrentado. En el caso del cilindrado, ese movimiento de avance es paralelo al eje de giro y por tanto se está mecanizando la superficie cilíndrica exterior de la pieza, reduciendo su diámetro, mientras que en el refrentado ese movimiento de avance es de acercamiento hacia el eje de giro en la dirección radial y por tanto estaríamos acortando la longitud de la pieza, mecanizando como una especie de disco en el extremo derecho de la pieza y reduciendo por tanto su longitud. En ambos casos, aquí representados, es un movimiento lineal, paralelo o perpendicular al eje, y ese movimiento lineal tiene una velocidad a la que normalmente le llamamos avance y que se suele medir o bien en milímetros por revolución, es decir, cuánto se ha movido la herramienta tras un giro completo de la pieza, o bien en las unidades habituales de velocidad, milímetros por minuto, milímetros por segundo. ¿De acuerdo? Pero en ambos casos sería una diferenciación en las unidades utilizadas, pero estaríamos cuantificando la misma velocidad, el mismo tipo de magnitud. Ahora a hablar de profundidad de pasada, que en este caso no es una velocidad, sino una dimensión. Es la cantidad de material que estamos mecanizando, es la profundidad a la que penetra la herramienta eliminando una determinada cantidad de material. En el caso del cilindrado, esa dimensión va en la dirección del diámetro o del radio de la herramienta, porque estamos reduciendo ese diámetro y que estaría, digamos, identificado, acotado como vemos en el dibujo. En el caso del refrentado, la cantidad de material que estamos mecanizando estaría identificada también por ese acotado, identificado con la letra A, esa dimensión de cantidad de material que estamos mecanizando en la operación. Otro parámetro importante de la que ya hemos hablado en vídeos anteriores es el ángulo de posición principal. Recordamos, es el ángulo que forma la dirección de avance con el filo principal de corte. Lo vemos también representado para ambos casos del cilindrado y de refrentado, pero siempre respetando esa definición general aplicable a cualquier operación. Una magnitud que va a ser muy importante en el cálculo de las fuerzas va a ser el cálculo del área de la sección de viruta. Para ello nos tenemos que imaginar la herramienta desplazándose ligeramente según la dirección de avance y, digamos, trazando la forma que tendría la viruta que está eliminando. En el caso del cilindrado y del refrentado, vemos que aparecen dos romboides, pero si nos fijamos bien, la orientación de esas formas no es exactamente igual. En el cilindrado, digamos, las caras horizontales son las que están rectas, mientras que las que van en la dirección más vertical aparecerían como en diagonal, mientras que en el refrentado ese sentido es inverso. Las rectas son las caras que van en vertical y las más horizontales están ligeramente inclinadas según el ángulo de posición principal. Vamos a verlo con un poquito más de detalle cada uno de estos dos casos.
Vemos en esta imagen la ampliación de ese romboide que tenemos marcado a la izquierda. A la derecha lo vemos ampliado, repitiendo o manteniendo ese acotado de la profundidad de pasada A y de el avance por vuelta S, añadiendo también el acotado en diferentes posiciones nos puede servir del ángulo de posición principal. Y es importante identificar también el ancho y el espesor de viruta, que como veis son dos cotas que también dimensionarían esa área, pero esta vez orientadas según la inclinación que tiene ese romboide. En el caso del torneado, dado que el área permanece constante, nos sería indiferente calcular ese área como profundidad de pasada por velocidad o ancho por espesor. En definitiva, el área de un romboide siempre es base por altura y si tomamos como base el lateral S, su altura es A, y si tomamos como base la dimensión B, su altura es T. Ambos cálculos y ambas opciones serían adecuadas según los datos de los que contemos. Lo mismo sucede en el caso del refrentado, solo que esta vez la orientación de ese romboide difiere ligeramente. Nos tenemos que fijar bien cuál es la geometría de esa sección de viruta generada y la orientación de las dimensiones de esas cotas que vamos a dibujar. En este caso, la profundidad de pasada A está trazada en esa dirección horizontal, la velocidad va en la vertical y el ancho y el espesor igualmente lo tenemos dibujado según la orientación de la viruta. Entrando un poco en detalle, pues normalmente contamos como datos principales la profundidad de pasada y el avance por vuelta, y en caso de necesitar o bien el ancho o el espesor sí que va a ser habitualmente necesario el obtenerlo, el calcularlo. Vemos que esos dos parámetros de los cuales en principio no tenemos el valor se pueden calcular muy fácilmente a través de una función trigonométrica. En este caso, pues vemos que el espesor está relacionado con la velocidad de avance a través de un seno. Para quien no lo vea de forma más directa, tenéis ahí resaltado, digamos, ese triángulo que nos permitiría deducir esa relación de seno. Mientras que el ancho de la viruta estaría relacionado esta vez con la profundidad de pasada, de nuevo a través de un seno. Bien, como siempre os recomiendo, no es asunto de memorizar esas relaciones, sino de saber identificarlas y de saber extraer ese triángulo y esa regla, esa relación trigonométrica en el dibujo si lo representáis adecuadamente. Pasamos al concepto del ángulo de desprendimiento, que ya se comentó en el vídeo inicial de este bloque, pero que lo vamos a ver aplicado esta vez sobre los dibujos típicos de torneado. La forma correcta de representar esa vista y esos ángulos es, en primer lugar, extendiendo la dirección del filo principal de corte y dibujando 4 cuadrantes sobre los que representar esa formación de la viruta, esa deformación de la viruta. Como criterio general, veréis que habitualmente estamos representando la velocidad de corte hacia afuera, saliendo del dibujo, pero esto es meramente un criterio que solemos adoptar por unificar criterios y orientaciones en ese resultado. Sobre esos 4 cuadrantes es momento de ver en qué parte tenemos material, pieza, y en qué parte tenemos ese proceso de deformación de viruta. Una regla que solemos aplicar es fijarnos en la parte izquierda, donde tenemos esa plaquita, en este caso, y ese proceso de refrentado, y determinar si tenemos pieza pendiente de mecanizar por arriba o por abajo de ese eje que acabamos de dibujar, de esa extensión del filo de corte. En este caso veríamos que tenemos material, pieza pendiente de mecanizar por la parte superior. Por tanto, toda esa zona, digamos, queda cubierta como zona de pieza, material sin mecanizar. Por tanto,
Nuestra plaquita, nuestro inserto, nuestro filo estará en la parte de abajo y también la formación de viruta. Si hemos dibujado la velocidad de corte hacia la derecha, quiere decir que nuestra plaquita vendrá de izquierda a derecha empujando esa viruta y formando esa viruta. Por tanto, en el cuadrante inferior izquierda quedaría la representación de nuestro filo y en la parte inferior derecha quedaría ese enrollamiento, esa deformación de la viruta. Y ahora sí, sobre esa vista podemos identificar los tres ángulos principales que solemos identificar, representar, el ángulo de incidencia, el ángulo de filo, alfa y beta, y sobre todo, y el más importante, el ángulo de desprendimiento, que es el que nos afectará al cálculo de la fuerza de corte. Ese mismo criterio lo podríamos aplicar en otro tipo de operación, por ejemplo en el cilindrado, en el que vemos tanto la extensión del filo principal de corte, dibujar esos 4 cuadrantes, determinar que en la zona izquierda vamos a tener pieza, material, y que según la velocidad de corte que hemos pintado, tendríamos arriba a la derecha la plaquita o el filo, empujando hacia abajo la viruta y formándose en ese último cuadrante. Y de nuevo, el ángulo entre la cara ya, la superficie ya mecanizada y la cara de incidencia alfa, el ángulo entre las dos caras de nuestro filo, el ángulo de filo, y finalmente gamma, ángulo de desprendimiento, la posición o la orientación de esa cara de desprendimiento sobre la que se enrolla, se deforma la viruta. En estos dos casos se ha utilizado a modo de ejemplo un ángulo gamma que sería positivo. Aquí tenéis una representación de las tres vistas, de estas tres grandes vistas, que es lo que habitualmente nos piden como apartado inicial de los problemas. En ocasiones no se pide por acelerar o por reducir el tiempo que necesitáis invertir, pero siempre es interesante partir de una representación gráfica para asegurarnos de que entendemos el proceso, la operación que nos están pidiendo, que identificamos claramente cada uno de esos parámetros y que arrancamos adecuadamente el ejercicio entendiendo qué sucede y bajo qué condiciones. Como veis, en el caso del torneado, una vista es suficiente para entender el proceso general de la operación a la izquierda, dado que tiene cierta simetría, digamos, de revolución. Obtenemos esa pieza de revolución y una vista general es suficiente para entender la operación. Tenemos una segunda vista con los ángulos y la identificación sobre todo del ángulo de desprendimiento y una tercera vista que lo que hacemos es agrandar la viruta generada y acotar sus dimensiones para el cálculo del área. Como ya vimos en vídeos anteriores, en el caso del torneado aplicamos la expresión básica de cálculo de fuerza de corte a través de la presión de corte, la presión específica y multiplicada por el área de la sección de viruta, que como ya hemos dicho es muy sencilla de obtener. A partir de esa fuerza de corte o fuerza transversal, podríamos también calcular el par necesario en la rotación de la pieza, como fuerza por una distancia, sería la distancia a la que se encuentra el filo respecto, respecto del eje de giro de la pieza. Y finalmente, lo que sí nos suelen preguntar es, en términos de potencia, cuál es la potencia necesaria para realizar ese corte. Se podría obtener como fuerza por velocidad de corte, una solución que es bastante habitual porque se suele mantener constante la velocidad de corte, y esa primera opción es una de las más típicas en torneado, o bien si hubiéramos calculado el par multiplicado por la velocidad de giro, también nos permitiría obtener cuál es la potencia de corte. Pero como os digo, en los ejercicios de torneado es habitual que nos digan que la velocidad de corte es constante y por tanto multiplicado por la velocidad obtendríamos la potencia. Dos
últimos aspectos en este tipo de ejercicios podrían ser el cálculo de la fuerza normal, que sería una primera fuerza normalmente asociada a a la fuerza de corte, un porcentaje que oscila entre el 50-60% de la fuerza de corte, la fuerza tangencial de corte, pero cuya orientación es perpendicular al filo dentro de ese plano en que realizamos el corte. Y esa fuerza normal, N sub T, se podría descomponer a su vez en dos componentes. La componente axial, N sub TA, axial porque es en la dirección paralela al eje de giro, o bien radial, porque estaríamos trazando esa componente en la dirección del radio de la pieza. Por tanto, es habitual que nos pregunten por una de esas dos componentes. La forma de resolverlo, calcular la normal como un porcentaje de la fuerza de corte previamente calculada y después obtener una de las dos componentes, la que nos pidan, con una relación trigonométrica utilizando el ángulo de posición principal. Y hasta aquí los principales parámetros y aspectos a tener en cuenta en los ejercicios de torneado. En los siguientes vídeos veremos los otros procesos y operaciones tanto de fresado como de taladrado.